No, la verdad es que, digamos, en lo sanitario, empezando por lo mejor, estamos en una etapa de finalización de una guerra pandémica, y cuando digo de finalización no quiere decir que no tengamos todas las secuelas y todas las destrucciones y todos los dolores ocasionados por 1 año y medio, casi 2 años de guerra, que nunca fue tomada como tal por parte de la dirigencia política, que después nos vamos a referir, pero en una guerra que hubo muchísimos mártires que deberíamos honrar, como los héroes de Malvinas, héroes que todavía siguen en el frente de la batalla con esa alegría y la esperanza y la utopía que da estar en plena guerra, y que lo vivo cotidianamente en esos frentes vacunatorios y de terapias que aún ya más aliviadas están todavía luchando entre la vida y la muerte. Y hubo grandes desertores que bueno, que también hay que marcarlos, y estamos yendo hacia una nueva normalidad cuidada que va a durar mucho tiempo, porque el virus vino para quedarse. Así que me parece que también esa guerra pandémica desnudó la crisis civilizatoria a nivel internacional que habíamos naturalizado, desnudó los aspectos más complejos de la situación de hambre y concentración de la riqueza, desertización de la tierra, cambio climático, agrotóxicos, tala de bosques, pérdida absoluta de los criterios de humanización que debería tener la humanidad, y perdonen la redundancia, pero esto quedó tan al descubierto que hoy se sigue expresando con brutalidad, con violencia capitalista inhumana, en 2.000 millones de personas que todavía no tienen vacunas, no tienen instrumentos para frenar la pandemia, y 10 países concentraron prácticamente el 78% de las vacunas. Esta situación, que es una situación que podríamos describir la sanitaria, reproduce prácticamente la concentración de la riqueza a nivel internacional, que lleva a que en los últimos 10 años promedio hayamos naturalizado la muerte de 24.000 personas por día de hambre en el mundo, para lo cual nunca el mundo declaró una pandemia por hambre, ni se preocupó de que esas 24.000 personas por día de muertos por día de hambre, de los cuales 8.000 son niños, no figurasen prácticamente en ningún análisis geopolítico. Esto la verdad es que es el drama humano que vamos a enfrentar a partir de alguna manera de controlar esta invasión virósica, controlarla porque no la vamos a poder desalojar, pero que ha indudablemente herido pilares y columnas fundamentales de la financiarización de la economía y de la teoría neoliberal de los estados mínimos al servicio del capital privado. Y esta pandemia provocó la rejerarquización de los estados como ordenadores sociales, desplazando al mercado, y además como planificadores estratégicos y financiadores de las políticas públicas, en especial en salud, derrotando también el individualismo egoísta, convocando a la solidaridad social activa. Así que este es el panorama, y me parece que enfrentarse a eso, lo primero que hay que hacer es un buen diagnóstico, ¿no? Y en el terreno político, más allá del éxito de la vacuna, y bueno, y el virus va a seguir, ¿no? O sea, probablemente haya una tercera vacuna, ¿no, Jorge? O todos los años
habrá que vacunarse, no sé cómo es. Sí, vacunarse todos los años, en especial los grupos de riesgo, eso seguro. Pero una tercera vacuna en esta etapa sería realmente... Quitárselo a los pobres, digamos, a los que sería no prácticamente... Claro, porque la producción mundial de vacunas hoy está alcanzando los 5.000 millones de dosis, 6.000 millones, y hay 2.000, somos 7.500 millones de personas en el mundo. Entonces, aplicar una tercera vacuna en los países que tenemos accesibilidad frente al drama moral, la crisis moral que desnuda esta situación, realmente sería no ejercer el colmo del egoísmo. Sí, pero además sería un disparo en los pies. Porque eso es lo que te quería preguntar, era si hay una gran porción de la humanidad que no está inmunizada, esto no existe la posibilidad de que el virus vaya mutando hasta que un momento que las vacunas que se conocen hasta ahora no sean eficaces o sean menos eficaces. Bueno, ahí tengo que hacerte un pequeño relato y tenés razón. Nosotros conocíamos 6 coronavirus anteriores a este que eran absolutamente amables desde el punto de vista de la clínica médica, lo tratábamos como enfermedades respiratorias comunes, podíamos manejar, no nos tuteábamos con esos coronavirus, pero vino este SARS-CoV-2, este mutante, probablemente la causa más probable es que abandonó un huésped en fase de desaparición por el calentamiento global, que yo llamo el león sordo que se comió el violinista, porque tuvimos que volver a estudiar todo. Esto lo digo porque las variantes que hubo desde entonces, desde el alfa hasta Manaus, andina, inglesa, de Ipsilon, Delta, Lambda, o todo el alfabeto griego, siguen siendo variantes COVID-19. El peligro que vos relatás y que los científicos obviamente están siguiendo y que ha hecho que los países centrales, o llamados centrales, en realidad países apropiadores de riquezas, tengan ese temor, es que mientras haya virus circulante en 2.000 millones de personas, puede aparecer un COVID-21, lo cual implicaría volver a empezar, porque todas las variantes por ahora, al ser COVID-19, están cubiertas por las vacunas existentes, que por otro lado es la primera vez en la historia de la humanidad en que una pandemia se enfrentan con desarrollos científicos tecnológicos que logran frenarla en la etapa primaria de la enfermedad. Tenemos a nivel mundial 4 millones, casi 5 millones de muertos. La gripe española produjo 80 millones de muertos el siglo pasado. Claro, estamos hablando con Jorge Rachid, médico y militante de la causa nacional y popular. Y te quería decir, podemos hablar años de este tema, Rachid, porque el tema es que, por ejemplo, si se sigue descongelando la Antártida, para dar una punta nada más, ¿no? Pueden surgir virus que tienen millones de años antes de la aparición del hombre y no tendremos ninguna defensa. O sea que es un tema apasionante y que tiene que ver con todo, con lo que está pasando en la humanidad, ¿no? Pero queremos ir a algo mucho más prosaico. Espera, para ahí porque te voy a dar una primicia de lo que están estudiando los científicos antes de eso. Vos sabés que los científicos ambientales dicen que en el año 2050 se cierra la última ventana. Esto significa que si seguimos acumulando en la atmósfera sin pulmotores, como eran los bosques que absorbían todo lo que estábamos produciendo, obviamente por algo los sectores más desarrollados están viendo la posibilidad de irse a vivir a Marte, porque esto puede producir, digamos, que los nietos de nuestros nietos vayan a Marte y acá queden los virus, las moléculas, las hormigas y las cucarachas. Pero también hay un fenómeno en la naturaleza que te quiero comentar.
Vos sabés que en el hemisferio norte la variante Delta fue tan agresiva y tan masiva, y acá viene más lenta. ¿Y sabés por qué viene más lento? Porque acá existe el Manaos, y en la naturaleza también los virus compiten por la prevalencia. Esto es lo que están estudiando hoy los científicos en todo el mundo. Alucinante. Bueno, vamos a... La humanidad está perdida, ya sabemos, pero queremos saber qué pasa. Mientras nos perdamos nosotros, podemos dar algún grito de alarma. Claro, no, si no está el iceberg, está el iceberg ahí adelante, cambia el rumbo, el rumbo. ¿Cómo ves las elecciones y sobre todo las postelecciones? Para redondear, porque nos queda poco tiempo, quiero que nos des un panorama, qué puede pasar, qué deseamos que pase y qué es lo que puede pasar después de las elecciones. Después de las elecciones debe venir un proceso de cambio de gabinete, seguramente de mayor profundización política en contra del colonialismo, y me parece que las elecciones no las tenemos muy atadas ni favorables. Me parece que estamos en un precario equilibrio. Tenemos 3 rampas misilísticas diarias que deterioran cualquier construcción de sentido y ocupan el espacio simbólico de la mayoría de los argentinos, como son Clarín, La Nación e Infobae. Tenemos enemigos muy poderosos que siguen actuando con una mayor planificación estratégica de destrucción, golpismo y destitución que nosotros, y nosotros hemos tenido 2 victorias que todavía no han sido consolidadas en el marco de la conciencia colectiva del pueblo, que son la victoria sanitaria, habiendo derrotado los antivacunas y todas las políticas en contra de las políticas sanitarias que desarrollamos, y la otra es que no han podido dividir el frente de todos, como muestra la foto y como muestra esta compactación, que es una experiencia nueva en el peronismo, pero que nos quita vitalidad y rapidez a la hora de las definiciones, porque la toma de decisiones es mucho más lenta. Así que yo no soy de esos optimistas que andan por la calle gritando está todo listo. Me parece que hay que hacer un esfuerzo muy fuerte para emparejar la elección, y tenemos que hacer un esfuerzo mucho más fuerte para terminar de usar la agenda del enemigo como si fuese propia, que yo creo que tenemos que implementar y desplegar una agenda propositiva que denuncie al colonialismo, fundamentalmente al Estado colonial, como máquina de impedir, y en las poselecciones debe ser una acción justamente direccionada a desmontar ladrillo por ladrillo el edificio colonial que tiene desde la justicia, el financiamiento, los sectores financieros, los económicos, los mediáticos, los parlamentarios, este Estado colonial del cual te entregan las llaves de un alquiler precario.